Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar ahora este estudio de la evangelización bíblica. Y como lo dice el título, la evangelización bíblica se va a basar en la Biblia. Todo lo que nosotros vamos a ver, ojalá se fundamente y provenga solamente de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles a que hagamos este ejercicio. Se trata de lo siguiente. Ustedes van a, muy pronto después de esto, van a ver en la pantalla textos bíblicos, distintos textos bíblicos. Y se van a agrupar en distinto orden. Va a haber uno de la predicación, va a haber uno del arrepentimiento, uno de la salvación, etcétera. Las distintas formas en que el Evangelio se va a ir mostrando. Son 6 distintos partes en las cuales vamos a basarnos en citas bíblicas. ¿Cómo es el ejercicio? Ustedes paran el video, ven las citas y se toman el tiempo pacientemente y copian de la Biblia estos pasajes bíblicos que ustedes ven en la pantalla, van a ver en la pantalla en un rato más. Vamos a ir por parte. Vamos a comenzar con la predicación. Ahí ustedes van a encontrar una cierta cantidad de versículos que ustedes copien. Este ejercicio de copiar es un ejercicio muy importante porque les va a servir para aprender bien, porque una cosa es leer y una cosa es copiar. Y después de que uno copia, uno revisa si lo que copió verdaderamente es lo correcto y eso sirve para que ustedes hagan este ejercicio entonces para asegurarse bien y la palabra de Dios debiera quedar más impregnada en sus mentes, en sus corazones, en sus almas. Y finalmente lo que estamos haciendo al hacer todo esto es justamente conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Su palabra, Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, recuerden eso. Entonces es importante que lo hagan. Así que la idea es copiarlo. Pero ¿cómo copiarlo? No poniendo Romanos tanto, Corintios tanto, sino que simplemente copiar el versículo y ya sea una coma o un punto y ustedes continúan. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, Pablo va a hacer una cita de las escrituras del Antiguo Testamento, de Salmos, de Isaías, de Proverbios, etc. Y lo va a combinar uno con el otro. No va a citar separadamente, sino que simplemente va a ser una cita combinando. El Señor Jesucristo también lo hizo. Citó de distintas partes y combinó y hace una cita. Y ahora nosotros vamos a hacer ese mismo ejercicio y después de que ustedes hayan hecho, por ejemplo, la primera parte, vamos a hacer un análisis. Nos vamos a sentar con lo que ustedes escribieron y yo voy a hacer entonces una reflexión sobre lo que quedó escrito ahí. Así que vamos a partir con el primer cuadro. Este cuadro que ustedes van a ver ahora a continuación. Ahí va a aparecer ese cuadro. Entonces, considerando que ustedes detuvieron el video y escribieron todo esto, entonces el primer título entonces se llama La predicación. Y nosotros comenzamos con esto en el video anterior, justamente en la introducción, esta famosa cita que parte ahí con Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y después, como dice
la siguiente cita, si ustedes fueron escribiendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras, nuestro Señor diciéndonos a nosotros, por medio de estas preguntas, como lo vimos la última vez, nos empieza a cuestionar, nos empieza a preguntar, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va la gente a invocar a alguien, en este caso Jesucristo, si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer, como dice ahí, en aquel de quien no han oído? Si no oyen la predicación, no oyen la palabra del Señor, no van a poder creer en Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es bien lógico, toda esta serie de preguntas son bien lógicas, una concluye con la otra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no hay quien vaya a predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas, evangelio. ¿Ah? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Ahí está la primera cita, las dos primeras citas que ustedes tenían en su papel, que ustedes fueran anotando. Pero continúa entonces diciendo que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La predicación del evangelio. Esto es fundamental que lo entendamos. Nosotros tenemos que entender que lo que vamos a ir a comunicar es el evangelio. Y por eso continúa diciendo, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, antes de que el Señor venga. Incluso en Apocalipsis, si ustedes van a Apocalipsis, como anotaron ahí, dice que en ese tiempo también se va a predicar. ¿Y qué dice ahí? Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Estamos hablando en el tiempo apocalíptico, ¿ya? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso va a suceder durante el Apocalipsis, esos 7 años después de que la iglesia fue raptada. Durante esos 7 años, en un momento va a aparecer un ángel que va a volar y va a predicar el evangelio. El mismo evangelio que vamos a predicar nosotros. Más la palabra, que ustedes continuaron escribiendo ahí, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, predicada. La gracia que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, por su predicación, la inmortalidad por el Evangelio. Todo centrado en el Evangelio. Todo sucede porque llegó el Evangelio a la tierra. Y ustedes continuaron escribiendo ahí, ¿ya? Así que en cuanto a mí, Pablo está escribiendo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa cita de Romanos es sumamente importante. ¿Ya? Y Pablo va a volver a decir de nuevo, ¿ya?
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto con respecto a la predicación, hermanos amados. Esto es algo que nosotros necesitamos entender bien, que la predicación va a ser lo que va a impactar al mundo, ya sea de una u otra manera, y que el Espíritu Santo va a usar para obrar en los corazones de aquellos que lo escuchan. Y eso comenzó cuando el Señor mismo partió. Comenzó después de que Juan el Bautista anunciaba que el Señor iba a venir. Recuerden que Juan el Bautista no predicó el Evangelio. Él fue a predicar, anunciar la venida del Señor, a preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y él fue el que entonces tuvo el privilegio, la bendición de poder no solo predicar eso, sino que también de bautizarle y anunciarle a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Fue un momento glorioso que vivió nuestro hermano Juan el Bautista. Pero aquí con este texto, con estas citas que ustedes anotaron ahí, ya tienen un texto que les deja sumamente en claro que, partiendo de nuestro Señor Jesucristo hasta Pablo, que fue el apóstol que llevó el Evangelio a los gentiles, al mundo gentil, la predicación fue fundamental. Todos los apóstoles, incluso algunos que conocieron el Evangelio y no eran apóstoles, comenzaron entonces a predicar este Evangelio en todas partes, partiendo en Jerusalén. Pedro fue el primero en predicar el Evangelio en Jerusalén después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y los empoderó, les dio el poder para predicar este maravilloso evangelio que tanto necesita el mundo, hermanos. Nosotros también nos pasó en un momento, tú y yo gozamos de ese privilegio de que alguien nos predicó el evangelio. Bien, entonces, esta es la primera parte, ¿no?, de los 6 puntos que vamos a ver. La predicación es el primer punto. Ahora va a aparecer otro set de citas bíblicas y quiero que hagan lo mismo, que paren el video, vean cuando aparezca este cuadro y con mucha paciencia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, se sienten y escriban en orden cada una de las citas, en continuación, como lo hicieron en la primera parte. Ahí va el cuadro. Aquí viene la segunda parte entonces. Ahora ya copiaron todo eso, pararon el video y ahora tienen escrita nuestra triste realidad. Así se llama el título, nuestra triste realidad, la mala noticia. Esto es muy importante que ustedes lo manejen muy bien. Tenemos que entender de que hay una mala noticia. Ahora, nosotros como hijos e hijas de Dios, necesitamos entender esto, porque así estábamos, esta era nuestra condición antes de que conociéramos al Señor.
Ahora nosotros fuimos transformados y estamos en este proceso. Pero esta es la condición en la que nos encontrábamos antes. Y es la condición en la que se encuentran las personas a las que nosotros vamos a ir a compartir, a predicar, a llamar al arrepentimiento, a llamar a que se reconcilien con nuestro Dios. Nuestra triste realidad. Esta se podría dividir en tres partes. La primera es la igualdad de todos los seres humanos. Ustedes comenzaron y dice, Jesús dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, por supuesto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la triste realidad, la triste condición en la que nos encontramos como seres humanos. Todos, por igual. No hay ninguna diferencia. No podemos decir, bueno, nosotros éramos mejores que los otros, por eso Dios nos salvó. Esos son los errores de conceptos que tienen algunos que hoy día participan de la iglesia, que tienen ese concepto, que ellos piensan que eran un poco mejores. No, ahí lo dice que éramos lo mismo que los demás. Dicen también entonces, continuaron ustedes escribiendo ahí a medida que fueron escribiendo las citas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antes de que nosotros fuéramos llamados por Dios, salvados, nacidos de nuevo, toda la obra que Dios hizo en nosotros, ahí estábamos, exactamente en esa misma condición. Profesábamos ser sabios y éramos necios. Por eso, hermanos, es bueno que nosotros entendamos bien estas cosas. Es bueno que ustedes lo hayan leído, lo hayan escrito. Y continuaron escribiendo. Todos están bajo pecado. Esta es la sentencia, este es el veredicto que Pablo, justamente lo que yo les decía, citó del Antiguo Testamento. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y esto para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Son palabras duras, hermanos, no lo entiendo, pero esto no es lo que nosotros vamos a ir a predicar al mundo, que es el error de algunos evangélicos que predican muy fuertemente, sino que esto es para que tú y yo, que somos hijos de Dios, y esto fue escrito para nosotros, entendamos la enfermedad de nosotros, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa con la cual estamos tratando y la que el mundo necesita
entender. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes videos cuando veamos la forma de ayudarle a estas personas a darse cuenta que están enfermos, que necesitan salvación, que necesitan ser sanados por el único que lo puede hacer, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la mala noticia. Nosotros la tenemos que entender muy bien y esto va a ser muy necesario que nosotros lo podamos articular y explicárselo a las personas sin apuntar con el dedo. Y esto es lo interesante. Y vamos a ver cómo lo hizo el Señor Jesucristo, cómo lo hizo también Pedro y Pablo en sus ocasiones, dejando muy en claro que nuestra condición es es algo terrible, es algo que nos va a matar. Y bueno, con esto que estas son algunas citas, por supuesto, hay muchas más en el Nuevo Testamento, sobre todo, que hablan de nuestra condición humana. Bien, y ahora les invito entonces que hagan el tercer ejercicio. Con esto vamos a terminar. Aquí viene la tercera imagen con las citas bíblicas y hagan lo mismo con lo anterior. Copian cada una de ellas para luego entonces continuar. Pongan pausa y copian todo y luego continuamos. Este es el tercer punto, el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que tiene que suceder en el corazón de la persona para que la semilla de la fe pueda ser plantada. La fe que da, que es el don de Dios. Y ustedes escribieron entonces, ¿ya?, a Jesucristo. Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y aquí viene la parte importante, para dar arrepentimiento y perdón de pecado. Para dar arrepentimiento y perdón de pecado. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice el Señor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que manifestarse, tiene que ser evidente, no solamente algo que la persona diga de sus labios, sino que tiene que haber verdaderamente ese cambio. Jesús dijo, os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Y así testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. El llamado a arrepentirse que hizo nuestro Señor repetidas veces. Parece redundante, parece como que es demasiado insistente, pero hermanos amados, como se sabe, como se enseña en la Biblia, sin arrepentimiento no hay fe. El verdadero cristiano es alguien que verdaderamente se arrepintió. ¿Cuál es el deseo sublime del Señor Jesucristo? Como dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ahí, a través de una pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Palabras maravillosas saber que vienen del corazón, del amor de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere eso, quiere que nosotros todos nos arrepintamos, todos los seres humanos. Lamentablemente eso no va a suceder, pero ese es lo que verdaderamente viene del corazón. Y por eso el Señor Jesucristo va a enviarnos a nosotros a predicar el Evangelio, con la esperanza siempre de que las personas se arrepientan. ¿Y cómo debiéramos responder nosotros? Entonces, ustedes escribieron también ahí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos amados, vemos en estos textos que ustedes escribieron ahí, que nos dejó el Señor en su palabra, que el arrepentimiento va a ser el primer paso que nosotros tenemos que dar. El primer paso en este proceso de la salvación, donde nosotros vamos a ser llamados a participar, pero que es un don de Dios, es algo que Dios nos da a nosotros. Cuando las personas, cuando nosotros en un momento de nuestra vida, tal vez algunos ni siquiera se acuerden, pero en algún momento tú te diste cuenta que algo andaba muy mal en tu vida. Algo te pasó en tu corazón. Y fue el Espíritu Santo que te redarguyó a través del Evangelio que te fue predicado. Por eso, hermanos amados, les invito entonces a que ustedes vuelvan a meditar en estos textos y entiendan el orden. La predicación precede entonces a través de esta predicación vamos a manifestar la realidad del hombre para que el Espíritu Santo entristezca, como dice ahí, como lo citaron ustedes también, entristezca nuestro corazón y se produzca este arrepentimiento en nosotros, que es el cambio de dirección. En el próximo video vamos a continuar entonces con los otros 3 puntos que componen la salvación, todo el proceso de la salvación. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Ahí tienen material para reflexionar, para pensar, para orar, y repasar, para que vayan fortaleciéndose para la evangelización que vamos a desarrollar. Vamos a ir viendo cómo la hicieron en la Biblia algunas personas, como nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, etc. Pero también cómo lo vamos a ir viendo que otras personas lo hacen hoy en día. Que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por esta cosa que estamos haciendo hoy día. Esto que estamos aprendiendo, evangelización bíblica, basado y fundamentado en la palabra de Dios, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.